cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel, cuando vio adelante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. somos agentes de transformación para la comunidad donde Lugar. estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder con Ese pasión. Daniel me transformé a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo. Hola, gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa Escudriñando. Siempre será de muchísima bendición para nosotros poder compartir contigo cada día la palabra de nuestro Señor, cómo está siendo revelada a nuestras vidas y pues la verdad que para nosotros es de gran bendición compartirla contigo. Yo soy la pastora Corey Gómez. Soy el pastor Luis Gómez y estamos bien contentos de este programa, de las feedback de lo que estamos recibiendo y de que estamos conociendo que Dios está haciendo grandes cosas en los que nos escuchan y porque está haciendo en nosotros. Y bueno, te invito a que entremos en este programa en una aventura en la palabra de Dios. Estamos estudiando en este momento, Luis, una serie sumamente interesante que es parte de una serie mucho más amplia, pero que hemos decidido empezar con esto. Tiene que ver con la revelación de Cristo para los últimos tiempos y es parte de un estudio más grande que hicimos que tiene que ver cómo nosotros vamos a reconocer los falsos obreros, los falsos maestros, los lobos, pues de los que habla la Biblia que están metidos dentro de la iglesia. Y hasta ahora realmente ha sido de muchísima bendición poder, este es nuestro quinto programa en esta serie, poder revisar la visión que Juan tuvo en Apocalipsis 19. Y quiero volverlo a enfatizar, el hecho de que la visión se da en un momento que Juan recibe una palabra que es poderosísima. Dice que él estaba a punto de empezar a adorar al ángel que había traído una palabra. Y cuando él lo iba a hacer, que se iba a postrar, el ángel le dijo, tú no te puedes postrar delante de mí, tú tienes que adorar a Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces sale el verso 11 y dice, y en ese momento vi los cielos abiertos. Y entonces, porque esto es importante, porque nosotros no podemos hablar de una revelación profética nunca, ni de los últimos tiempos, ni revelación personal, ni revelación profética sobre la congregación, si esta revelación profética no apunta a Cristo. Toda la palabra profética, tanto la escrita como la palabra declarada que viene en este tiempo, tiene que apuntar a Cristo, nos tiene que llevar a Cristo y tiene que llevarnos a postrarnos delante de Cristo. Esto abre delante de nosotros una puerta en el cielo y podemos entonces ver al Señor en dimensiones que nosotros no conocíamos. Amén. Y eso es lo que estamos estudiando en estos programas en este momento, la revelación de Cristo para estos tiempos, una revelación que nos permita caminar en el poder y en la autoridad, pero sobre todas las cosas, Luis, que podamos enfrentar lo que tenemos que enfrentar y podamos salir victoriosos. Y estábamos en el programa pasado hablando de que ahora ya este rey que tiene muchas diademas, que está en ese caballo blanco, que tiene un nombre fiel y verdadero, el amén, el amén del Padre, tiene ahora las vestiduras teñidas en sangre. Estábamos hablando de esto. Y decíamos, porque son dos aspectos muy importantes que tiene que quedarle claro a nuestra audiencia. Y es que la vestidura que habla de la cobertura, esa palabra en el griego tiene que ver con abrir trincheras, en primer lugar, y tiene que ver con rodear. Y vemos de parte del Señor, es el Cristo, el Cordero, pero también el Cristo, el Rey que ha salido venciendo para vencer, el que ha preparado lugar para nosotros de cobertura, de cobijo, en medio de la guerra. Porque hay momentos que ciertamente, Luis, y nosotros lo decimos por experiencia, donde nos agotamos en la guerra. Y a pesar de que sabemos que estamos del lado del equipo ganador y a pesar de que sabemos que el Señor está de nuestro lado, hay momentos que de verdad nos sentimos agobiados. Exactamente, sí. Por el furor de la guerra. Y qué bueno es saber que el Señor prepara lugares para nosotros y que el Señor es el que nos está cubriendo con su amor.
nos está cubriendo con su gracia, nos está cubriendo con su favor. Y esto nos da la capacidad para seguir adelante. Amén, amén, amén. Sí, hablábamos de la sangre en dos aspectos. En primer lugar, representa la sangre. Yo diría hasta un tercero, pero podemos verlo de esta forma. La sangre, como ya tú lo has planteado, la sangre que nos dice Apocalipsis 11:12, donde nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Pero también tenemos que ver el aspecto de que la sangre ahora es la vida nuestra, que se convierte en nuestra vida. Y tercero, la sangre también que tiñe estas vestiduras, es la sangre de la victoria que está el Cordero recibiendo y derrotando a todos sus enemigos. O sea, que es la sangre que viene de los enemigos. Entonces, la que salpica. La que salpica y que está poniendo todo esto. Entonces tenemos una bidimensión del aspecto de la sangre, donde sabemos en primer lugar que implica victoria personal, pero también sabemos que implica la victoria que Jesucristo está teniendo y que su cuerpo, ahora su iglesia, está teniendo alrededor del mundo y por lo cual se está mostrando victoriosa en todas partes. Amén, amén. Está en Isaías 63:1, hay un pasaje, Luis, que me gustaría leer porque es un pasaje donde justamente Isaías empieza a profetizar de las victorias del Señor. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. O sea, aquí se está refiriendo justamente al Señor. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos. Aquí es donde vemos que es también la sangre, no fue solo su sangre derramada en la cruz, sino es la sangre con los que ha vengado a sus enemigos, Y dice, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Wow, este pasaje es hermosísimo y la palabra aquí que está diciendo que sus ropas están rojas es una palabra que es la palabra kametz, que significa áspero, pero también llenarse de amargura y de violencia. Y esta palabra se deriva de amat, que la conocemos en el tiempo moderno por el grupo de los palestinos, que significa afilado, punzante, y se aplica a todo lo que sea fuerte o amargo. Entonces estamos viendo aquí que el Señor para con nosotros es misericordia, pero para con sus enemigos es ira, es venganza, es punzante y no tiene misericordia de sus enemigos, dice aquí. O sea, eso es lo que está mostrando. Y es maravilloso saber, Luis, que el Señor no va a hacer treguas, no es como los políticos corruptos que tenemos en este momento, que cuando ven que la cosa se puso fea, entonces hacen acuerdos entre ellos y se olvidan del pueblo al que están defendiendo o al que están representando. Nuestro Señor es un Dios que no solamente dio su vida por nosotros para que tuviéramos vida, pero también está trayendo a los enemigos a la posición en la posición que tienen que estar, sometidos bajo sus pies. Sí, estamos en un momento donde requerimos entender nuestra posición de sometidos a Dios, amén, sometidos a Cristo, sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tal punto que cuando vemos que está vestido, y aquí podría decir de púrpura, pero esa púrpura es sangre, que tiñe sus vestidos, estamos entendiendo que nosotros tenemos que caminar en esa misma perspectiva. En esa misma dimensión. Y es por eso que sigue con la descripción en Apocalipsis, sigue con un siguiente nombre, que es muy fuerte y que a veces no entendemos toda la dimensión que tiene ese nombre, porque entonces viene y lo llama el Verbo de Dios. Wow. Está teñido en sangre y ahora tiene un nombre que es el Verbo de Dios, porque recuerda que primero el que tenía muchas diademas, él no conocía el nombre, porque es una dimensión de rey, pero ahora en la dimensión de Cordero y en la dimensión del que está vengando la sangre de los justos, sí tiene un nombre, el Verbo de Dios. Sí, y fíjate que tremendo es saber que el Verbo de Dios es una de esas cosas que, por supuesto, como
es una palabra tan impresionante, la palabra que traduce verbo en el griego, tan es así que de ahí han utilizado esa misma palabra para crear escuelas psicológicas, han usado la misma palabra para gentes en diferentes, déjame llamarlo así, grupos sectarios cristianos, para cambiar y poner estas palabras en diferentes formatos. Pero la verdad es que está diciendo que la acción de Dios, déjame ponerlo en una terminología que puede ser el verbo de Dios, el accionar de Dios, el que acciona, el que hace la acción de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra nos habla de un mandamiento, un mensaje, una noticia, una palabra. Nos habla de, inclusive de pleito. ¿Cuántas veces necesitamos entrar en un pleito y ganarlo? Habla de la predicación, habla de establecernos el cuestionamiento, las preguntas necesarias. Wow. Habla de proponernos, de hacer propuestas, de poder establecer propuestas o de establecer el fundamento, los rudimentos necesarios. Dice de una sentencia. Mucha gente no les gusta determinar sentencias y yo fui criado bajo un formato donde a mi mamá no le gustaba que nosotros hiciéramos nada. Decía, no, yo no me atrevo a dar ese tipo de cosas porque yo dejo que Dios lo haga. Pero aquí Dios nos está diciendo, cuando nosotros entramos en esta dimensión del que tiene los ojos de fuego, la mirada penetrante, nosotros tenemos que tener la capacidad, como dice en el libro de Corintios, 1 Corintios, de establecer el juicio de Dios en el sitio donde estamos. Ahora fíjate, volviendo aquí con respecto a esto del logos, porque cuando estás diciendo es la palabra sentencia, lo mismo que se usa para sentencia. Pero el logos, cuando se estudia desde la perspectiva de lo que es lingüística, es la expresión del pensamiento, no es el mero nombre. Ajá. O sea, no es esto es mesa. No, sino es expresar un pensamiento. Eso es el logos. Por eso es que cuando Juan 1 dice que en el principio, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la expresión del pensamiento de Dios era el logos, que empezó a decir, hágase la luz, y se hizo la luz. Ahora se van a dividir las aguas, ahora vamos a poner lumbrera, ahora venga, que haya verde, que salga, que cada uno dé conforme a su fruto. O sea, empieza el Señor a decir todo aquello. Eso es el logo. El logo era expresar el pensamiento de Dios, la maqueta de Dios, esa maqueta que estaba aquí en el pensamiento de Dios, donde Él tenía formado los cielos y la tierra, donde había gente, donde habían niños. El Señor empieza a expresarla a través del logo, que es el verbo. Por eso en el principio Dios crea con el verbo, y lo dice Juan, en el principio era el verbo. En el principio la expresión del pensamiento de Dios vino, brotó de Él y se creó de la nada. Entonces dijo, en el principio era el verbo. Ese verbo era con Dios, pero también era Dios. Es decir, porque ¿cómo tú separas tu pensamiento de ti? Ajá. ¿Verdad? A menos que seas, tengas un problema psicológico de doble personalidad, y entonces dices una cosa y, bueno, es que tenemos tanta gente con problemas ahorita de personalidad. Pero esa palabra, esa expresión del pensamiento de Dios se encarna. Tomó forma de ser humano y fue cuando habita en medio de la gente, en medio del pueblo, y pudimos ver la gloria del Padre. Sí, y quiero tomar una sección que, aunque no está en nuestro material, es una sección que también establece, es el hecho de que la palabra logos implica significado. Entonces me gusta muchas veces ponerle a ese verso que acabas de poner de Juan 1:1, cambiarlo y ponerle, en vez de usar en el principio era el verbo, poner en el principio era el significado. Y el significado era con Dios y el significado era Dios. O propósito también. O propósito, porque también esa sí la tenemos allí, que tiene que ver con propósito. Y entonces, cuando colocamos este tipo de significado, este tipo de sinónimos dentro de lo que es la palabra logo o de posibles traducciones, nosotros podemos entonces dar un entendimiento a las implicaciones muy fuertes que tiene esta palabra, que todas están englobadas dentro de lo que dice Juan 1:14, dice, y vimos a este verbo encarnado, y es bueno recalcar la palabra encarnado, no reencarnado, sino encarnado. El verbo ahora se hace carne, Jesús, Dios Todopoderoso hecho carne,
y Él empieza a habitar entre los hombres, empieza a habitar entre la gente, empieza a determinar y a mostrar la gloria del unigénito del Padre entre la gente, entre la persona, pero también trayendo una forma de que el Padre sea revelado a forma tal que la gente pueda ahora tener un ejemplo a imitar y un ejemplo a seguir y algo que es palpable como mostrar quién es Dios y cómo Dios opera. Yo creo que estamos en un momento, Luis, muy importante, y cuando hablamos entonces del logos, que es la palabra, y bien tú decías ahorita que la gente ha utilizado formatos, ¿verdad?, entre el logos y el rema, palabra. y entonces no, que el rema es más importante que el logo, porque el rema es la revelación, no, el logos es la revelación. Y yo no sé de dónde sacaron eso, porque el logos es la revelación. El logos es la palabra que expresó el pensamiento. Dios reveló su pensamiento a través del logos, y luego el logos se encarnó en Cristo. Pero yo estoy pensando con respecto, porque dice que es el verbo de Dios, y el verbo de Dios, que sabemos entonces es su palabra, esa expresión del pensamiento y del corazón de Dios. Cuando el apóstol en el Nuevo Testamento, hablando de su palabra, dice que su palabra es viva, es eficaz, y dice que corta más que una espada de doble filo. Esta palabra penetra los pensamientos, el alma, la separada del espíritu, discierne, revienta los huesos, o sea, hace todo eso. Ahora, yo no sé de dónde salió la teología, la enseñanza, que si es Dios, entonces esa palabra no me mata. Si es Dios, entonces esa palabra es buenísima. Pero resulta ser que aquí está diciendo que Jesús, que es el logos del Padre, la manifestación del logos del Padre, penetra como una espada y divide. Exactamente. Ahora, dime tú, ¿cuál es el bisturí que entra y no saca sangre? Explíquenme cuál es esa. Sí, la tecnología rayo láser será. Pero ahí está hablando de que la palabra penetra. Pero no, esa no penetra, no es invasiva supuestamente. Ahora, volviendo aquí, porque así no perdemos lo que estamos diciendo. Sí. El logos de Dios establecido en la tierra, y estamos en el momento donde nosotros definitivamente necesitamos, y yo quiero decirle a mi audiencia, usted y yo necesitamos reconocer al logos en este tiempo y asumirla para nosotros. Nosotros necesitamos declarar en este momento es con la palabra que el Señor nos ha entregado, pero la palabra es el mismo. Nosotros no podemos seguir haciendo declaraciones vacías, declaraciones que están solamente basadas en nuestro corazón o basadas en un entendimiento vacío de las cosas, sino que cuando yo conozco al Señor, entonces es el Señor en mi pensamiento. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu mente. Él quiere llenarnos, Él va a llenar nuestra boca, y la declaración entonces va a producir cosas distintas, va a traer a cumplimiento cosas que no están en la realidad natural, las va a traer a la realidad natural. Amén. Eso es esa es la declaración, eso es el logos de Dios. Sí, y me gusta, porque estaba tratando de encontrar en la Biblia, Juan 5:39 nos habla de que escudriñad las escrituras, y quería estar seguro de la palabra, que era la palabra logos allí, porque mucha gente se empeña en buscar un rema, y no está buscando el logos y tratar de escudriñar el logos. ¿Qué es escudriñar el logos? Tratar de hacerlo parte de ti, parte de lo que es, porque cuando se habla del logos está hablando de Jesucristo como tal, y está estableciendo a Cristo como ese que tiene que ser el modelaje para nosotros y el que va a formar en nosotros un carácter que es probado y aprobado, un carácter que va a mostrar y demostrar la grandeza de Dios en todo momento. Por eso estamos en un tiempo donde cuando no escudriñamos adecuadamente y empezamos a buscar este tipo de cosas, porque mucha gente se empeña en discutir, por ejemplo, Kairos y Cronos, y con cierto sentido, cierta lógica, pero perdemos el tiempo cuando no estamos claros en que lo que Dios quiere es que nosotros nos enfaticemos en conocer a Cristo, a tal punto
que podamos encarnarlo como Él se encarnó en la tierra y demostrarlo en el mismo formato. Entonces, el Verbo de Dios, ese nombre que está indicando para Jesucristo allí, está diciendo, Dios está viniendo a la tierra como rey, pero no es un rey que se sienta en un trono y de ahí ve a los demás accionar, sino que Él está entrando en una acción y produciendo que su pueblo entre en un accionar tal que va a producir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros entendemos normalmente. La voluntad de Dios es establecer su reino en la tierra. Es la misión que tenemos, es presentar el Evangelio a todas las naciones y hacerlas discípulos. Pero además de eso, es hacer un modelaje de lo que está sucediendo en el cielo, en la tierra. Y por eso es que cuando Jesús dijo, yo no digo nada que no oiga el Padre decir, ni hago nada que no vea el Padre hacer, porque ¿dónde está el modelo? Y aquí es clave, Luis, cuando iniciábamos esta serie, tú mencionabas, porque lo dice así el primer capítulo de Apocalipsis, dice que Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y es una revelación de Cristo lo que necesita la iglesia. Nos hemos llenado de conocimiento vano, nos hemos llenado de sabiduría del mundo, nos hemos llenado es más, ni de sabiduría del mundo, porque te digo francamente, tengo que recalcar esto, yo estuve en estos días en una reunión en la ciudad, donde se estaba discutiendo la posibilidad de una nueva ordenanza para colocar, y va a valer la pena pronto nosotros poder hablar de esto, aunque sea un corto, hacerlo, pero una ordenanza que quieren traer para que no haya discriminación, y hasta ahí todo está bueno, porque nosotros no queremos que a nadie se discrimine. En el Señor no hay ni judíos ni griegos, somos uno en el Señor, perfecto hasta allí, pero cuando quieren utilizar mecanismos para meterte por debajo, situaciones de perversión, donde quieren venir en contra de los valores de la familia, cuando nosotros no lo podemos aceptar. Pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque en esa reunión habían ministros de Dios diciendo, es que Dios es amor y Dios nos ama a todos, por lo tanto esta ley es del Señor. Entonces tomamos y utilizamos la palabra escrita para justificar nuestros propios problemas, para tapar nuestros propios huecos, y creemos que eso está correcto. Ahora le vamos a dar cuenta al Señor de todo eso. Por supuesto. Pero estamos en un momento donde verdaderamente la iglesia necesita escudriñar las escrituras, tal como tú lo estabas mostrando ahorita. Y la palabra escudriñar es profundizar. Por supuesto. La palabra escudriñar tiene que ver con investigar, inquirir, abrir un hueco, ver qué es lo que dice. Y necesitamos parar de repetir como loros viejos lo que alguien nos enseñó porque lo aprendió de alguien, y ese alguien lo aprendió de alguien, y ya nosotros conocemos esa dinámica, que está tan transmitido que cuando llega aquí, al último de la línea, lo que se está diciendo no es el mensaje inicial. Entonces tenemos una responsabilidad: escudriña las escrituras, revísalo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ahora, tomando aquí, para terminar el pensamiento, es el hecho de que cuando el Señor le dijo a Israel, cuando tú levantes un rey, ese rey tiene que hacer un manual escrito de su propia mano de mi ley. Y de esa es que él va a leer todos los días. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tomemos la palabra, el logos. El logos es el pensamiento del Padre expresado. Amén. Eso es ese es el logos. Y el logos es por el logos que nosotros tenemos un marco de referencia para todo lo demás. Sí, y me gusta esa expresión cuando tú dices, el rey tenía que escribir el libro. Tenía que escribir sobre todo los cinco primeros libros de la Biblia. Tenía que escribirlos él mismo y él usar eso, leerlo, y cuando se dañaba volverlo a escribir. Y por eso me gusta mucho cuando David dice que él se deleitaba en ellos. Me deleito en ellos en gran manera. Porque estaba recibiendo toda una enseñanza, y estaba recibiendo una preparación para poder ser el hombre conforme al corazón de Dios, para traer Sión, para traer la presencia de Dios a un sitio donde la gente podía venir a adorar.
no se necesitaba solamente a esto, sino que también estaba ejerciendo el gobierno de Dios en una forma tal que pudo tomar todo lo que Dios había prometido y someterlo al reino de Dios por una característica. David, a diferencia de los otros reyes, no estaba tan interesado en ser rey, sino como servir al rey, porque él reconoció que él era un servidor del Rey de Reyes. Entonces, cuando nosotros vemos esta faceta de David, nosotros podemos entender que estamos en este tiempo donde agarramos la palabra, la dominamos, la entendemos, nos la comemos, la masticamos, pero no para nosotros ser el rey, sino para servir al rey. Y el rey, a través de esa forma, nos va a levantar y nos va a colocar en la posición para ejercer el gobierno de Dios, o sea, el reino de Dios, y para ministrar a tal punto que podamos transformar la sociedad. Definitivamente estamos viviendo tiempos interesantes, muy importantes, dijera alguien dramáticos, muy dramáticos en el Señor. Y nuestra oración sobre nuestra audiencia es que la palabra del Señor esté siendo viva y eficaz sobre tu vida, trayendo sobre tu vida, especialmente en este tiempo, herramientas prácticas para poder tener victoria. Quiero declarar en el nombre de Jesús sobre cada uno de ustedes de manera muy especial en este tiempo, liberación de toda opresión en todos los sentidos. Y declaro también en el nombre de Jesús que te levantas tú y tu familia a buscar del Señor en dimensiones que no habías buscado. Tú que estás allí y has estado pensando, estamos en un momento donde hay muchos ministros en su casa, decepcionados, amargados, pero es el momento que utilices las experiencias de dolor para ayudar a otros. Todo lo que el Señor ha permitido que tú vivas es con propósito para que tú ahora seas un instrumento poderoso en sus manos. Así es que declaro en el nombre de Jesús que este estudio que estamos haciendo, una revelación de Cristo para estos últimos tiempos, sea práctico, pueda transformar tu vida, pueda traer a tu vida el deseo de vivir y de seguir avanzando. Ahí está nuestro teléfono, tenemos nuestra línea de oración abierta, pero además de eso queremos invitarte de manera especial a que tú puedas venir y visitarnos en nuestro local. Creemos que hay una palabra en nosotros que va a producir vida de Dios para ti. Así es que también te queremos esperar en nuestro próximo programa. Seguimos con esta serie. Gracias por sintonizarnos. Es siempre de bendición estar contigo.